Y una de las cosas más importantes que tenemos que enseñar en las iglesias y en todo lugar donde se abre la palabra, nuestras Biblias, es lo que significa convertirse a Dios. Y lamentablemente muchas veces no se toca este tema, por más ilógico que parezca eso, como si pensaran que la iglesia no está preparada para escuchar este tipo de mensajes. Pero una iglesia que no enseña sobre la conversión está preparada para convertirse en un cementerio. Y como no queremos eso, por supuesto, vamos a estar enseñando hoy la conversión, o en otras palabras, como se va a plantear acá en el texto, volverse a Dios. ¿Y por qué digo que se evita enseñar esto? Precisamente por lo mismo que veremos hoy, que son cosas que a la gente no le gusta escuchar. Primero, eres un pecador y necesitas volverte a Dios. Segundo, tienes que humillarte delante de Dios y luego alabarlo. Y tercero, debes quitar todo lo que te impida ver a Dios como tu único Señor, tu único Salvador, tu único Dios y Padre. Así que los invito a abrir su Biblia en Oseas 14. Estamos ya en el último capítulo de Oseas, llegando al final de esta serie de predicaciones por la gracia de Dios. Así que los invito a Oseas 14. Vamos a leer versículos 1 al 3. Los invito allá. Oseas 14, 1 al 3. Voy a dar lectura al texto y luego vamos a tener un tiempo para orar y dejar esto en las manos del Señor. Oseas 14, 1 al 3. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Amado Padre, guíanos esta mañana para poder comprender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, para ser enseñados por tu Espíritu Santo, a fin de que podamos también aplicar esto en nuestros corazones y cambiar hacia parecernos más a Jesucristo. Queremos, Padre, como iglesia crecer, queremos edificarnos, Señor, y si también alguien acá no te conoce, convertirse a ti. Te lo rogamos todo en nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto comienza diciendo de inmediato: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Y lo que tenemos acá es una invitación. Y la última que se hace en Oseas para arrepentirse. Porque ya antes se había rogado a Israel que se arrepintiera, como por ejemplo Oseas 6.1, estos textos ya los vimos hace meses: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. O Oseas 12.6, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Volverse a Dios no es tanto la idea de volver al punto de partida, en el punto de partida en el que estábamos antes, sino que significa abandonar el camino por el que andábamos, que se había tomado, para comenzar a andar por un nuevo camino que lo llevará a un destino completamente nuevo, un destino completamente opuesto al que andábamos. En el caso de Israel, con Dios, todo el libro de Oseas, que hemos visto los 14 capítulos, bueno, los 13 que hemos visto hasta ahora, todo el libro de Oseas muestra a un Israel infiel, que había preferido los ídolos antes que Dios, había preferido a los reyes antes que Dios, había preferido poner su confianza en las murallas, en sus ejércitos, antes que en Dios. Así que volverse a Dios era comenzar a ser fieles únicamente a Dios. Y si volverse a Dios significa entonces comenzar a serle fiel, quiere decir que Israel tenía que reconocer que eran infieles antes. Y para eso, toda persona que se vuelve, toda persona que se convierte a Dios, y nosotros también cuando nos convertimos hacia Dios, debemos mostrar el reconocimiento de que hay maldad en nosotros que necesita ser perdonada. Por eso Joel, el profeta, cuando hablaba de la conversión a Dios, en Joel 2, versículo 12, decía: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno
y lloro y lamento. Miren eso, ahí era algo que no tenía que hacerse a la ligera, sino que apunta a la idea de aquel que ha fallado ante Dios, que reconoce eso, que reconoce la tremenda gravedad de lo que ha hecho. Por eso el lloro, por eso el lamento. ¿Y qué tan grave puede ser? Quizá alguno acá no comparte la misma opinión de los profetas. No es para tanto. Puede ser exagerado lo que estamos diciendo acá. Lloro, lamento. Pero la semana pasada veíamos que Dios era el único ayudador, que nadie nos puede librar de la perdición en la que caemos, solamente Dios. Veíamos que Dios era la gran autoridad de nuestras vidas y el Dios de toda la tierra, el soberano, el Rey de reyes. Y veíamos que Dios también era justo, que no olvidaba ningún pecado cuando juzgaba con su perfecta justicia. Y además veíamos que Dios había vencido a la muerte a través de Jesucristo. Si dimensionamos, si vemos todo eso, si lo valoramos, nos daremos cuenta de la gravedad que es ser infiel a ese Dios, a un Dios fuerte, a un Dios grande, temible, y que hemos pecado. Y podemos ver entonces la urgencia y comprender la urgencia de Oseas, que llamaba al pueblo una y otra vez: vuélvete a tu Dios. Y si hemos escuchado nosotros acá que estamos el llamado a volvernos a Dios, debemos responder. Y debemos responder lo antes posible, como dice Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras, en tanto que está cercano. Y la Biblia dice inmediatamente en el versículo 7, después de eso, que Dios es amplio para perdonar a los que se vuelven a Él. Lamentablemente, podemos ver que Israel rechazaría, dirían no, finalmente, como nación, arrogante que eran, dirían no a este llamado de volverse a Dios, que los profetas, no solamente Oseas, habían hecho a ellos, como lo relata, por ejemplo, Oseas en todo el libro. Pero habría, aún así, con todo eso, israelitas creyentes. Habría algunos creyentes, dentro de todos esos malos, habría algunos arrepentidos. Dentro de toda esa masa tremenda de pecadores, incrédulos, no arrepentidos, habría un remanente de verdaderos hijos de Dios. Y si bien Oseas llama a todos al arrepentimiento, Dios haría la obra por su Santo Espíritu en los que Él quisiera tener misericordia. Y está acá este llamado al arrepentimiento para que las generaciones futuras, ustedes, nosotros, lo leyéramos, supiéramos que Dios nos llama a volvernos a Él. Posiblemente, sin todos estos pasajes que dicen vuélvete a tu Dios, no encontraríamos necesario arrepentirnos por los pecados para que la salvación se lleve a cabo en nosotros. Podríamos acudir a Dios, pero sin volvernos a Él de nuestra maldad. Pero cuando vemos la Escritura nos damos cuenta de que no solo es importante el arrepentimiento, sino que radicalmente no hay conversión sin arrepentimiento. No hay conversión sin volverse a Dios. Y Dios es un Dios grande y poderoso, fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y si alguno acá siente que su pecado es tan grande, tantos, que Dios no puede perdonarlos, la Biblia enseña que si Dios invita a volverse a Él es porque está dispuesto a perdonar. Él es amplio para perdonar sus pecados. Y esa idea se corrobora con la siguiente frase, en Oseas 14:1. Porque por tu pecado has caído. Es decir, vuélvete a tu Dios, porque tu pecado no te deja otra opción más que volverte a Dios. Mire, lo voy a explicar. El pecado en su momento nos alejó mortalmente de Dios. De la misma manera que el hijo pródigo se acercó, no sé si recuerdan la historia, el hijo pródigo, cómo se alejó terriblemente de su padre. Y Lucas 15, versículos 18 y 19, cuentan que se alejó hasta que no vio ninguna otra posibilidad que volver a la casa de su padre y pedir perdón porque había pecado contra el cielo y contra su papá también, por supuesto, y quizás su padre le daría empleo como jornalero o otro empleo.
Pero la única solución que estaba ahí era volver a él, salir de donde estaba, de entre los cerdos, y volver a su padre, a su casa. Y no es que solamente las personas que han tocado fondo como él van a volver a Dios, como muchas personas piensan. Porque el mundo piensa así, que cuando una persona no ve otra salida, está completamente hundido ahí, y está en la completa miseria. Y cuando se agotan todas sus opciones y cayó hasta lo más bajo, ahí recién esa persona decide volverse a Dios. Y a veces pasa así, claro. Y por supuesto las iglesias debemos recibirlos alegremente, como lo hicieron conmigo en su momento. Pero la realidad es que ante Dios todos estábamos ahí, todos estábamos en lo más bajo. No hay distintos niveles. Como si el texto de Oseas dijera, imagínense que dijera así: por el pecado algunos tropezaron y les dolió. Otros cayeron por las escaleras y quedaron muy heridos. Pero otros cayeron hasta lo más profundo, hasta el fondo, y tocaron fondo. No, no es así, no dice así. Ante Dios todos caímos hasta lo más profundo de ese pozo de la desesperación y tocamos fondo. Ante Dios todos estábamos dándole comida a los cerdos. Ante Dios, peor aún, todos éramos muertos. Pero en Cristo hemos revivido. Nos habíamos perdido, pero ahora hemos sido hallados. Cuando el texto dice, porque por tu pecado has caído, está diciendo que Israel estaba muerto efectivamente, espiritualmente, delante de Dios, y que lo único que podía hacer era volverse a Dios, porque en Dios estaba su ayuda. No había otra opción. Como dice Oseas 13:9, que lo habíamos visto hace unas semanas, si no me equivoco, la semana pasada. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Y si hasta acá esto no se ha entendido, el versículo 2 de Oseas 14 lo explica mucho más claramente. Esta vez ya no solamente que hay pecado y que debemos volver a Él, sino que además debemos volver a Él porque Él es el único que efectivamente puede quitar, puede limpiar el pecado de nuestras vidas cuando llevamos ante Dios palabras de arrepentimiento. Miren, vamos al versículo 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Y no es que solamente las palabras sean suficientes, no, hermanos. Todo esto que vemos acá está en el ambiente de una persona que se ha vuelto a Dios, que con el corazón ha creído las palabras de Dios y ha reconocido su pecado delante de Dios. Pero con su boca, ahora, además de todo eso, confiesa para salvación, para perdón. De hecho, la palabra que se traduce ahí como palabras de súplicas, también se podría traducir como realidades de súplica. Y un excelente ejemplo lo encontramos en Lucas 18, versículos 9 al 14. Miren, vamos allí, a Lucas 18, versículos 9 al 14. Ahí yo creo que también nos van a ayudar con la proyección en las pantallas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, etc. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esas son palabras de súplica, que se entienden como: ten misericordia de mí, Dios, porque soy un pecador. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado, perdonado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No existen verdaderas palabras de súplica sin que la persona se haya vuelto a Dios. Y no existen palabras de súplica sin que la persona se haya humillado delante de Dios. Otras iglesias, por ejemplo, te pueden estar predicando sobre la grandeza que hay en ti.
Siéntete cómodo contigo mismo. Hay algo en ti que te impulsará a cumplir tus metas. Tú puedes derrotar gigantes. Sobresalir, tener grandes dones. Todos son igualmente grandes a los ojos de Dios. Pero la palabra de Dios dice, humíllense. Muestren frutos dignos de arrepentimiento. Eso no vende. Eso no los va a motivar a ustedes a gritar amén, como lo gritan en otras iglesias. Y no me interesa a mí que griten así. Me interesa que logren entender que Dios quiere que se humillen delante de Él y que se humillen delante de Él. Presenten palabras, realidades de súplica y vuelvan a Dios. El versículo 2 después dice, y decidle, quita toda iniquidad. Iniquidad. Bueno, esa palabra ya no se usa, pero es una de las formas en que se habla del pecado en la Biblia, pero haciendo un énfasis en estar torcido, una mente corrompida, que acepta el mal como si fuera algo bueno y a lo bueno le dice malo. Es una realidad completamente desfigurada y que rechaza a Dios y que ve como una decisión mala seguir a Dios. Y en la ley de Dios, la ley de Israel, se entendía que cuando una persona tenía pecado, independiente de que sea pecado, transgresión, iniquidad, lo que sea, debía llevar un sacrificio de un animal para quitar ese pecado. Ahora bien, acá no se habla de ningún animal. ¿Dónde está el animal? Sino que se habla de decirle a Dios que quite toda iniquidad, aunque no haya cordero. Y uno podría decirlo, seas, oye, profeta, se te olvida la ley, los animales, el sacrificio, el altar, la sangre, el sacerdote, todo eso. Y así que Oseas respondería ahí, no. El animal sacrificado era algo que Dios mandaba hacer para que ellos manifestaran lo que primeramente estaba en sus corazones. Es decir, sí, Dios lo mandaba, pero era una rogativa tremenda. Antes de eso tenía que haber eso, una súplica inmensa a Dios antes de eso que decía, quita nuestra iniquidad. Sin eso el sacrificio no era más que un ritual vacío. Por ejemplo, David cuando peca con la esposa de Urías, no sé si recuerdan o si conocen esa historia, y deja a esta mujer Betsabé embarazada y manda a matar a Urías. Cuando por fin él es consciente de su pecado, él dice en 2 de Samuel 12, versículo 13, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios ha quitado tu pecado, David. Y David no había presentado ningún sacrificio, pero su pecado había sido quitado. Acá resumido en 3 palabras, pequé contra Jehová. Pero si leen el Salmo 51, verán ruegos, desde el versículo 1, ruegos y palabras de súplica para que fuera quitada la iniquidad. Ten piedad de mí, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, reconozco mis rebeliones. Contra ti, solo contra ti he pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Pero no se ven sacrificios. ¿Cómo va a ser quitado el pecado? Miren, veamos el Salmo 51, ahí mismo, versículo 16. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. Noten eso, el sacrificio podría ser aceptado por Dios. En los tiempos de David, claro, estamos hablando de eso. Pero Dios quiere lo que está detrás de eso. No quieres holocaustos. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son, ¿qué cosa? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, el espíritu quebrantado. Y ahora recién el sacrificio podría ser aceptado. Miren el versículo 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
Así que Dios quita nuestro pecado. Cuando nos volvemos a Él, quita nuestras inmundicias, nos limpia de todos los ídolos y reemplaza nuestro corazón por un corazón nuevo. Pero eso no quita que Dios sea justo y que juzgue el pecado. Dios dice, el pecador morirá, la paga del pecado es muerte. De ahí viene todo lo que está detrás del sacrificio de animales. Alguien tenía que morir. Así era la ley desde los tiempos de Adán, en Génesis 2:17, por ejemplo. Y Dios no se hace el tonto con su propia ley. El tema es que cuando Dios nos perdona, nos permite que otro pueda llevar el castigo que nosotros deberíamos estar llevando. Pero pregúntense, con todos los pecados de cada persona, ¿cuántos animales habría que sacrificar a Dios por tu pecado y por el pecado de todos? La situación sería interminable y faltaría el tiempo. Pero ¿qué fue lo que cambió que nosotros acá no presentamos ni siquiera un sacrificio de animal? Ninguno. ¿Que hay animalistas acaso? No, la verdad es que no es eso. ¿Acaso el pecado que cometiste, yo les pregunto, y el que cometerán mañana, no deben ser pagados con muerte? Si Dios es justo, sí, es justo, eso dice la Biblia, sí. Pero la buena noticia es que ya estuvo entre los hombres el verdadero Cordero de Dios, el que quita definitivamente el pecado. Y ese es Jesús. Y por más que una persona llevara a todos los animales al sacrificio, todos sus pecados nunca serían quitados, porque la verdad es que esa sangre no puede quitar los pecados. Según Hebreos 10:4. Sino que iban preparando el camino para comprender el verdadero peso que cargaría Jesús en aquella cruz. Miren, si pusiéramos en una balanza toda la sangre de todos los animales que por siglos fueron sacrificados por los pecados de las personas, y en la otra parte de la balanza la sangre de Jesús, les aseguro que la sangre de Jesús pesa más, es más valiosa delante de Dios Padre. La sangre de los corderos solamente era valiosa porque apuntaba a un Salvador más grande. De forma tal que cuando la Biblia ve, y se ve en la Biblia alguien diciendo, en la Biblia nunca se ve a alguien diciendo, yo fui salvado gracias a un becerro, o que un toro es mi Salvador. Solamente los idólatras dirían eso. Los verdaderos creyentes siempre reconocieron que solamente Dios era el Salvador. El que le había quitado los pecados no era el cordero, no era ese becerro, esa vaca, ese toro, no, era Dios. Y cuando Jesús murió en la cruz, cargó el pecado de todos los que creyeron en el pasado, de todos los que se volvieron a Dios con un espíritu quebrantado y humillado en todo el Antiguo Testamento, incluyendo los que se arrepintieron en los tiempos de Oseas, por supuesto, pero también de los que creerían después en el Nuevo Testamento. El Salvador, hermanos, es el mismo. El Mesías, la simiente de Adán, el rey de David, la promesa de Abraham, el redentor que vive de Job, el hijo del hombre de Daniel, el siervo sufriente de Isaías, el marido fiel de Oseas, y el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que declaró Pedro. Todos ellos apuntaban a un único Salvador. Solamente que ahora sabemos nosotros que su nombre es Jesús. Jesús es el que quita el pecado. Su sangre nos limpia de toda maldad. Ahora bien, hermanos, paremos un poco. Vamos a hacer una pausa para reflexionar. Voy a tomar agua porque me recomendaron que tenía que hacerlo. Supongan que saben que la persona que está al lado tuyo, si es que hay alguien al lado tuyo, no es creyente, no es salvo. O imagina a alguien que no es salvo. Deberían estar orando por esa persona. Y quizás orarían para que esa persona acepte a Jesús como Salvador. Pero noten algo acá, en Oseas 14:2, dice, quita toda iniquidad y acepta el bien.
y acepta el bien. No es tanto que nosotros debamos aceptar el bien que Dios hizo por nosotros, que Dios quita toda iniquidad de nuestra vida, o que Él es nuestro Salvador, como si necesitara nuestra aprobación, nuestra aceptación. Como quien dice, te dejo entrar en mi casa, pero antes tienes que limpiarte los pies, para que te acepte. No, sino que Dios nos acepta a nosotros. Dios nos acepta a nosotros. Nosotros debiéramos orar para que Dios acepte nuestro arrepentimiento, acepte nuestra alabanza, acepte el bien que le estamos ofreciendo, o simplemente orar, volviendo al caso de la persona que está al lado tuyo, para que esa persona sea aceptada por Dios. Noten Efesios 1:6, que dice que al ver la obra de Dios, en nosotros debemos responder con alabanza de la gloria de su gracia. Esa gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos aceptados por Dios, porque Dios quiso escogernos para ser aceptados, porque Jesucristo tomó nuestro lugar para que fuéramos aceptados y perdonados. Y porque el Espíritu Santo nos hizo hacer lo que dice que hace en Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero noten que no se habla de aceptarlo a Él, sino que de creer en Él. Entonces, muchas veces nosotros hablamos de aceptar a Jesús como Salvador, pero la Biblia habla de creer en Jesús como Salvador. Y quizás nosotros lo entendemos cuando hablamos de eso, de aceptar a Jesús, hablamos de creer en Él. Hablamos de creer en su deidad, en su obra, en todo el mensaje del Evangelio y aceptar ese mensaje como una verdad para nosotros. Y lo entendemos bien, excelente. Pero ¿cuántos hay confundidos por ahí por culpa de estas frases pensando que Dios te necesita? Cristo está rogando por ahí para que lo invites a pasar. Está bajo el sol. No lo dejes solo. Jesús está esperando que lo aceptes. Comparte este mensaje a 10 contactos. Y cosas así. Hermanos, tenemos el término bíblico. El término bíblico es creer en Él. O volverse a Él, como enseña Oseas. Hablemos con palabras bíblicas. Evitemos confusiones. Vuélvete al Señor, conviértete a Él, cree en Él, arrepiéntete por tus pecados. Quizá lo más parecido sería lo que dice Juan 1:12, que dice, más a todos los que le recibieron. Entonces mejor hablar de recibir a Jesús, podría ser. Pero el texto aclara inmediatamente que recibir a Jesús es a los que creen en su nombre. A eso le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, creer. Y Dios es el que nos acepta a nosotros. Por eso Oseas decía, quita toda iniquidad y acepta el bien. ¿Y luego qué? Bueno, somos perdonados. Somos limpiados de toda iniquidad, de todo pecado. Somos aceptados por Dios como limpios y bienvenidos a su reino eterno. Gloria a Dios. Eso es lo que quería Oseas que comprendiera Israel. Y bien, algunos creyeron y fueron perdonados ¿y luego qué? ¿Fin de la historia? ¿Ahora qué hacemos? Podríamos decir, la vida sigue, bueno, mañana hay que ir a trabajar, porque el lunes, al menos los que no están de vacaciones. Miren, cuando yo era niño, había una cosa que me causaba una tremenda angustia. Y en parte porque Dios aún no me hacía ver las cosas como eran. Yo me imaginaba que moría y que iba al cielo. Aunque no entendía el Evangelio, aunque me lo habían enseñado, pero bueno, yo creía que iba al cielo. Y llegaba allá y todo era tan genial, todo era maravilloso y disfrutaba de todo eso por un mes. Y luego uno se aburre. Y le preguntaba a alguien, a un ángel, no sé, ¿qué más podía hacer para no aburrirme? Y la respuesta era que podía aprender a tocar el arpa como un maestro.
acá estarás toda la eternidad, no tienes a dónde ir, ve a tocar el arpa por 1000 años. Bueno, no, en verdad, por toda la eternidad. Y de vez en cuando te cortan las uñas. Y todo eso se debía a que en mi vida eterna, supuesta, no estaba Dios. Estaba mi familia, estaban los demás creyentes, estaban los ángeles, pero no estaba Dios, no veía a Jesús. Pero todo cambió cuando realmente comprendí a Jesús, al Cristo. Y entonces fui salvo. ¿Y ahora qué? Bueno, ahí está Jesús. Mira a Dios, contémplalo. Ve todas sus perfecciones y alaba a Dios. Y mientras más lo observes a Dios, más te darás cuenta de su inmensidad, de su infinitud, y que no te basta una vida de 100 años para contemplarlo, para alabar al menos el 1% de todo lo que Él es, sino que necesitas una vida eterna para alabar al Dios infinito. Y eso no parte en el cielo, parte ahora mismo. Y Oseas lo presenta de la siguiente manera: y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y apenas termine yo de predicar, confío en que si todo sale como lo tenemos preparado, vamos a cantar. Vamos a cantar todos juntos y le ofreceremos a Dios la ofrenda de nuestros labios. Y aunque mi voz sea desafinada, vamos a adorar con un verdadero deseo de hacerlo. Y eso es importante y valioso para Dios. Si no lo hiciéramos, nos juntaríamos, claro, oraríamos, tendríamos nuestro estudio de la palabra, las clases, lo que sea, y listo. Pero cantamos además a Dios. Y buscamos lo que dice el Salmo 69, 30 al 32. Miren: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y no solamente cántico, sino que todo sacrificio de alabanza. Porque nuestra adoración a Dios no es solamente cuando cantamos, sino que en todo momento y con cada palabra podemos hacerlo. Cuando venimos acá el domingo no es porque venimos a adorar, es porque venimos a adorar juntos, como iglesia, que es algo que no podemos hacer en la semana, pero podemos adorar todos los días de la semana, de forma tal que así como ya no es necesario llevar animales en sacrificio a ese altar del templo para manifestar la limpieza que Dios hizo en nuestros corazones, tampoco es necesario llevar ofrendas al templo allá en Jerusalén para buscar el agrado de Dios, sino que toda nuestra vida puede ser una ofrenda santa, viva, agradable a Dios, y en donde estés podrás adorar a Dios en espíritu y en verdad, en todo lugar. Y Oseas dice esto comprendiendo que pronto estaban ahí llegando invasores a Israel para tomar los cautivos y destruirían todos sus altares, el templo de Jerusalén, todo, y ya no podrían hacer más sacrificios. Sea estando en Asiria, olvídate de los sacrificios, sea estando en Babilonia, no más sacrificios, no más ofrendas, pero ya se iba a ser imposible presentar todos esos símbolos que ellos amaban más que a Dios. Oseas ya había anunciado que el invasor estaba a la vuelta de la esquina. Y al decir eso, estaba diciendo: olvídense del templo, olvídense de sus rituales por un largo tiempo, olvídense de los sacrificios y de las ofrendas de paz, pero no se pueden olvidar de que tienen que presentar ofrenda a Dios. Pero ¿cómo hacemos eso, Oseas? Si no tenemos ni animales ni sacerdotes. Y la idea era esta: Dios proveerá de un cordero para el sacrificio y ustedes presentarán ofrenda con sus labios, sus propios labios. Miren Miqueas, el profeta Miqueas, ahí en Miqueas 6, versículo 6, dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión,
el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Versículo 8, la respuesta. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Más claro, echarle agua. La Biblia dice lo que tienes que hacer. Busca hacer lo que es bueno ante Dios. Deja de amarte tanto a ti mismo y comienza a amar al prójimo. Y humíllate ante Dios. Ten piedad, ten misericordia de mí, Dios, porque soy un pecador. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesucristo, no olvidemos esa cruz, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, el nombre de Jesús. Porque solamente a través de Jesucristo podemos llegar a hacer esto. Cuando nuestras obras, por muy buenas intenciones que tengan, no están antecedidas, no están cubiertas por creer en el Evangelio de Jesucristo, nuestras obras son como simples trapos de inmundicia. Por más esfuerzo que pongamos, Dios lo mira solamente como un buen intento. Pero cuando nuestras obras llevan esa fe en Jesucristo, esas obras, por muy sencillas que sean, están bañadas con el aroma de Jesucristo y son agradables a Él. Esa es la diferencia, pero solo por Cristo, solamente por gracia, solamente por fe, solo a Dios toda la gloria. Y el Antiguo Testamento lo presentaría así: solo por mi Redentor prometido, solo por misericordia, solo por la fe, la misma que tuvo Abraham, solo alabanza, únicamente a Jehová de los ejércitos. Y leamos de inmediato, con esa idea en mente, lo que dice Oseas 14, versículo 3. Mire, manténganse eso, solamente a Dios la gloria. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Ellos habían confiado que los asirios eran una buena alianza. El libro de Oseas los acusa una y otra vez. Miren, solamente como evidencia, no lo voy a leer, solamente lo voy a mencionar. Oseas 5:13, Oseas 7:11, 8:9, Oseas 12:1. Todos son acusaciones por haber confiado en Asiria. Y les saldría el tiro por la culata. Ellos mismos los invadirían. El Salmo 146, versículo 3 dice: no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Así que Israel debía responder: nunca más iremos al asirio, como pensando que es nuestra salvación. Después dice el texto: no montaremos en caballos. En aquellos tiempos montar en caballo, confiar en caballo digo, era confiar en que por sus fuerzas militares vencerían. Eso ya también lo hemos enseñado en Oseas. Pero también se entendía como ir a Egipto, porque ellos, los egipcios, podrían proveer de caballos para sus guerras. Pero el Salmo 33, versículo 17, dice: vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Y la palabra de Dios decía que si ellos huían en caballo, sus perseguidores serían más rápidos que ellos. Luego el texto dice: ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Y me encanta cómo lo plantea ahí el mismo capítulo 14 de Oseas, pero en el versículo 8. ¿Qué más tendré ya con los ídolos? ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Que es un texto que veremos la semana que viene, con la ayuda del Señor, por supuesto, pero que va concluyendo todo lo que ha venido hablando Oseas desde que comenzó. Todo Oseas considera a Israel como una esposa infiel ante su esposo, que sería Dios. Pero Dios, desde el comienzo, ahí en Oseas 2:17, dice que lo va a limpiar de todo eso. Acá está lo que dice Dios a pesar de la infidelidad de Israel. Versículo Oseas 2:17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, ídolos, y nunca más se mencionarán sus nombres.
Y en general los profetas, así como también las crónicas de los reyes, siempre relacionaban el convertirse a Dios con el abandonar los ídolos. Eran prácticamente lo mismo. Si te convertías a Dios ibas a dejar los ídolos, como demostración de que Dios en verdad había limpiado tu vida. Y así nosotros, ¿cómo podríamos decir que Dios nos ha purificado, nos ha limpiado de toda maldad, si aún así están esos ídolos ahí presentes? No tiene sentido que decir que ahora te has convertido de los ídolos hacia Dios si sigues amando más los placeres, tus vicios, tu egoísmo, eso que haces cuando nadie te ve y que te agradas en hacer, o cosas que te gusta tener para ti mismo, o que confías más en los políticos que en Dios, o en cómo se mueve el mercado, confías más en eso que en Dios, o que te alegre más un logro deportivo que lo que hizo Jesús en la cruz. Si lo que logró Jesús realmente nos alegra y nos llena más que nuestros ídolos, entonces que se note cuando cantemos. Y no solamente cuando cantemos, cuando oremos, cuando leamos la palabra, cuando prediquemos, cuando hagamos todo lo que hagamos en la semana, y también cuando luchemos con el pecado y luchemos con esos ídolos. Ídolos que tristemente intentan volver. Y lamentablemente a veces caemos patética y asquerosamente en esos ídolos. Pero si confesamos nuestros pecados, hermanos, con un corazón verdaderamente arrepentido, yo les aseguro que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios nos perdona por nuestros pecados. Porque la palabra de Dios los dice, y no solamente en primera de Juan 1:9, sino que también en Oseas 14:3, acá mismo donde estamos. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. En ti el huérfano alcanzará misericordia. En los tiempos de la Biblia, y muchas veces también en la actualidad, pero sobre todo en los tiempos de la Biblia, cuando una mujer quedaba viuda, era muy probable que también quedara pobre y desvalida. Era prácticamente una maldición ser viuda. Y con mucha más razón ser un huérfano. Por eso la palabra insiste en no aflijas al huérfano, no aflijas a la viuda, porque la maldición que caerá sobre ti será que tus propios hijos serán huérfanos y tu propia esposa será viuda. Y uno tiene una misión como iglesia, también como por ejemplo con las viudas. Pero no se habla tanto de los huérfanos en el Nuevo Testamento. Y eso no quiere decir que no tengamos una responsabilidad con ellos. La palabra dice sobre Dios que es el amparo del huérfano, en el Salmo 10:14. Dios es el amparo del huérfano. Y que Dios es padre, también dice la Biblia, padre de huérfanos y defensor de viudas. Y siempre están esos dos grupos juntos, el huérfano y la viuda, y también el extranjero. La Biblia nos llama a mostrar misericordia al extranjero también. Y creo que sobre todo en estos días en que hay una crisis en estos temas, y nuestros hermanos venezolanos necesitan apoyo, también contención. Por eso, a pesar de todo eso, también me llama la atención que acá, en este texto, solamente se hable del huérfano. Solo el huérfano, nada más. Y no me habla de la viuda y del extranjero. Y para entender eso, tenemos que recordar que Oseas hablaba una y otra vez cómo Israel se había perdido. Cómo ellos se habían apartado y serían desamparados, quedarían desolados, pero sobre todo que ellos se habían apartado de su verdadero padre. Eran como un hijo que había quedado completamente lejos del amor de su padre, sin la misericordia de él, sin ser considerados dentro de la familia de su padre, sin ser bienvenidos en la mesa. Pero Dios ve nuevamente a ese huérfano y lo invita a su casa. Lo invita a su casa como el padre del hijo pródigo, así también como este hijo se había perdido y estaba prácticamente muerto para él. Pero cuando vuelve a casa este hijo, el padre lo sale a recibir, Vean que no estaba el padre del hijo pródigo ahí esperando con los brazos cruzados, esperando ahí a ver qué dice mi hijo, a ver cómo se humilla delante mío. Claro, el hijo sí, se humilla delante del padre,
Pero antes de eso, si ven la historia, verán que el padre salió corriendo a recibir a ese hijo. Antes de eso. Ya lo había perdonado mucho antes. Porque ese padre seguía siendo el papá de él. Asimismo, Dios es el Padre de nosotros que éramos huérfanos, que estábamos en otro tiempo sin Padre Celestial, pero que Dios nos llamó a su presencia. Y en esta vida, a su tiempo podemos responder y podemos volver a Él humillados y solamente reconociendo que en Él hay perdón. Solamente en Él hay perdón. Así que tenemos acá esta invitación. Escucha esto como si fuera para ti, escúchalo como si fuera para ti, o como si fuera lo que urgentemente necesitas decirle a esa otra persona por la que estás orando, para que sea aceptada por Dios. Tienes que convertirte a Dios. Tienes que reconocer que has pecado contra el Dios Santo. Dejar tu camino de pecado y comenzar a buscar a Dios. Reconocer a Dios como el único que puede limpiar tu pecado en Cristo Jesús. Y comenzar ahora por fin a alabarlo con toda tu vida en espíritu y en verdad. Volver a ese Dios que es nuestro único Padre, nuestro único Dios. Eres un pecador y necesitas volverte a Dios. Tienes que humillarte delante de Dios para alabarlo también. Quita todo lo que te impida ver a Dios como tu verdadero Padre. Eso es volverse a Dios. Eso es la conversión. Y solamente se logra en Jesús y nada más que en Jesús. Y quiero que oremos ahora también para que no sea solamente una palabra en nuestras vidas, sino que para que sea una realidad. La realidad de nuestras vidas, una iglesia, un solo cuerpo que se vuelve a Dios. Una iglesia. Ustedes, aquellos por los que oran, para que se vuelvan a Dios, para no dejarlo nunca más. Hermanos, oremos ahora para que así sea. Amado Padre, gracias por este momento donde podemos enseñar tu palabra, porque tú nos guías en esto, tú nos permites entender lo que tu palabra acá en este texto de Oseas dice, y la importancia de volverse a ti, Señor. Yo te ruego, Señor, para que cada uno comprenda el valor, la importancia, el peso que conlleva todo esto, el convertirse a ti, dejar todo lo malo, humillarnos delante de ti para alabarte en espíritu y en verdad. Necesitamos, Señor, que tú transformes nuestro corazón día a día, Señor, no solamente en el momento de nuestra conversión, sino que en todo momento, Señor, que tú transformes nuestra vida, a fin de que seamos verdaderos adoradores, hijos tuyos, siervos para gloria tuya, y que sirvamos alegremente, como debemos hacerlo, con toda la devoción y la piedad que eso conlleva. Te ruego, Padre, para que transformes la vida de cada uno de los que está acá en esta iglesia, de los que no te conoce, Señor, de los que escucha este mensaje, quizá después o por otro medio. Te pido, Señor, que bendigas sus vidas y que ellos puedan abrir sus ojos, que tú abras el entendimiento de sus vidas, de sus mentes, de sus corazones, a fin de que te alaben, de que vean el peso de su pecado, de que te busquen a ti, únicamente a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.